Vaya, cuánta gente. Bueno, estoy nervioso. Buenos días, hermanos. Hoy, como veis, me ha tocado hacer el Transformats. Así que, bueno, para los que no me conocéis, me llamo Oscar Quevedo y tengo 20 años y soy mexicano, aunque la mayor parte de mi vida la he vivido aquí. Como bastantes saben, soy hijo de padres cristianos, así que el tema de Dios no ha sido problema porque se me ha inculcado desde bastante pequeño y pues lo he tenido siempre presente desde temprana edad. Sin embargo, en ese entonces no es que fuera muy sociable, que digamos, y la confianza no era muy fuerte. También hay que decir que mi relación con Dios en ese momento era más bien sucesiva. Quiere decir que yo creía en Dios porque mis padres lo hacían y como tal cosa pues empecé a leer la Biblia, a saber mis historias bíblicas, a cantar canciones cristianas y empezaba a intentar tener un carácter más humilde. Pero en el fondo para mí no era más que meras costumbres al fin y al cabo. No fue hasta los 9 años cuando hice mi primera oración de fe. Me acuerdo que ese día estaba mi madre en la cocina, mi padre estaba en la sala y yo estaba en la habitación jugando. Estaba escuchando las canciones de Marcos Witt del 2000 en mi radiocassette negro y en eso que empiezo a leer unos libritos rectangulares llamados Chic. Supongo que algunos ya sabéis de lo que estoy hablando. Por lo general, atrás del todo hay una explicación, un texto que te dice sobre el paso de fe y cómo realizarlo y si quieres entregarle tu vida al Señor. Yo en ese momento no sabía qué hacer porque lo veía tan importante y yo me sentía tan niño que yo digo, a lo mejor no tengo que hacerlo, a lo mejor necesito requisitos para tener que hacer esto. Pero en ese momento empezó a sonar la canción de Escucharte Hablar y sentí la necesidad de hacerlo, necesito rellenarlo, así que sin tardar mucho empecé a rellenar las casillas en blanco, a poner la fecha y a poner mi nombre y firmarlo con mi firma de niño. Y cuando acabé sentí un gozo tan grande, tan especial, que no sabía cómo reaccionar, así que lo primero que hice fue llorar a corazón abierto porque sabía que era algo que pesaba en mi vida, porque sabía que era algo que era muy importante. Al poco rato claramente vino mi madre, me abrazó y me consoló dando palabras de ánimo para que pudiera seguir por este camino. Pasaron los años y entré al instituto. En esos primeros años empezaron a hacer charlas psicológicas, de las que igualmente hoy en día se hacen en institutos y colegios. Son las típicas de las que hablan de drogas, sexo, alcohol, delitos, cosas que no se deben de hacer, etc. Pues bien, en aquellos momentos yo empezaba a traer dudas a mi cabeza, y en especial sobre mi futuro y mi testimonio. Y en ese momento pues yo vivía como una religión porque simplemente iba a la iglesia por costumbre y hacía las oraciones más simples que podía al levantarme o cuando salía o cuando daba gracias por la comida. En segundo plano, pues... perdón. Estoy muy nervioso. Pues, aunque muy discretamente, hubo un pecado que entró en mi vida y me arrastró hacia lo que nunca pude imaginar. Al principio solo eran simples pensamientos, preguntas en mi cabeza, pero
realmente poco a poco fue teniendo cada vez más peso en mí, en mi vida y en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Como decía y como iba a decir en segundo plano, el diablo iba metiendo cada vez más y más ese pecado en mi vida y yo no sabía ya cómo reaccionar a estas cosas, cómo poder solucionarlo. Durante un buen tiempo dejé de ir a la iglesia, pero aunque lo había dejado, aunque me estaba apartando mucho del Señor, Dios no quiso dejarme. Sabía que Él era todo para mí y era muy evidente, a veces era muy evidente todo lo que Él hacía por mí y yo no podía dejarlo de ver. Pero muchas veces cuando yo veía las obras del Señor, le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me sigues ayudando si yo hago cosas terribles delante de ti? ¿Por qué apuestas por mí si yo sé bien que voy a perder? Porque realmente no creo que sea un buen hijo tuyo. Todo esto ocurrió cuando yo tenía unos 14 y 15 años. Y a partir de allí, un versículo que me ayudó bastante fue 1 Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y yo cuando recordaba eso, por un momento sentía paz. Pero era tal la vergüenza que tenía delante del Dios que no me podía enfrentar a ponerme de rodillas y mirarle a la cara y decirle: Señor, lo siento. Me acuerdo que un día, después de perder la confianza de mis padres por seguir los pasos del pecado, yo me fui a la habitación llorando y me eché en la cama, arrastrándome hasta el suelo y quedando de rodillas. Y lo primero que se me pasó por la cabeza fue orar, hablar con el Señor. Al principio le pedí explicaciones de por qué me tiene que pasar esto a mí, por qué tengo que hacer sufrir tanto a mis padres, si al contrario yo quiero que ellos no tengan que sufrir por mí. Más tarde entendí que no merecía nada de lo que Dios me había dado. Entendí que era un pecador sin remedio en ese momento y que si quería de alguna manera salir adelante, tendría que confiar en Dios. Ese día no se arreglaron las cosas, pero simplemente le pedí a Dios paciencia para ver su obra en mí, y que a mí me daba igual cuánto tardase, pero yo lo esperaría. Tengo que decir que esa ha sido de las mayores luchas que he tenido en toda mi vida que enfrentar, con o sin la ayuda de Dios, porque muchas veces fui arrogante y no quise tener su ayuda y quise deshacerme de eso por mis propios méritos, pero no fueron más que leña para ese fuego incesante. Pero una vez más, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si Él, nuestro Señor y Salvador, no me hubiese dejado? Fácilmente podría haber hecho lo que yo le pedí, fácilmente podría haberme dejado que sucumbiera a la carne y que el pecado me abrumara y que me fuera en las tinieblas del mundo. Pero no, Dios me demostró que no me iba a despreciar, ni por lo que estaba haciendo, ni lo que hice o lo que quisiese pensar. E hizo lo mejor que podría haber hecho en ese momento para mí: darle fuerzas y darle fuerzas y ánimos a mis padres para que pudieran aguantar todo ese dolor, que pudieran aguantar todo ese peso que llevaba yo en mi vida y que ellos querían quitarme, y reubicar mi camino hacia una vida llena en Cristo.
Gracias a Dios, a los 17 años empecé a tener consultas con un psicólogo psiquiatra de un hospital evangélico en Barcelona, que me ayudó a volver a tener como guía a Dios en todos mis problemas. A partir de allí, mi vida empezaba a tomar rumbo. Empezaba a mostrarme más interesado por vivir conforme a lo que Dios mandaba, y poco a poco iba dejando atrás ese sufrimiento y esa soledad que me envolvía. Poco a poco las cadenas que yo quería que se me quitaran, se las fui dando al Señor, y poco a poco me fui librando de tantas ataduras que sentía y tenía. El tiempo siguió su curso y yo seguí creciendo, tomando decisiones, algunas certeras y otras no. Por si fuese poco, no es suficiente con insistir cada vez con los temas que yo había sufrido, sino que el diablo me quiso poner más intensidad en sus ataques. Así que intentó distanciarme de mis padres, poniendo conflictos y perturbaciones en nuestra relación y separándome cada vez más de ellos. Aunque arreglábamos un problema, salía otro, y así constantemente. Cuando entré a trabajar a la Junquera, fue la última vez, por lo que yo recuerdo, que me aparté tanto del Señor, aunque no tan fuerte como fue la primera vez. Pero en ese lapsus de tiempo me topé con lo que sería la vida cotidiana de las personas: trabajar, ganar dinero y divertirse. La cosa siguió adelante y por no querer volver a pasar por lo que ya había pasado, eso mismo me condujo a otros pecados. Empecé a beber con mis compañeros de trabajo, a salir de fiesta, y por un lado no me parecía mal, no lo veía mal, lo pasábamos bien, sanamente, pero de igual manera nada podía quitar el hecho de que eso no era de Dios. Nos hablaban de temas de buen gusto, nos reíamos de la ironía y de la desgracia nuestra y de las demás personas. Se criticaba, se menospreciaba y el respeto se iba a dar un buen paseo porque allí no había. Llegó un día en el que quería dejar yo eso y volvió a mí la duda de cómo podría. Si no quería dejar el trabajo, por los amigos, por las cosas que tenía que pagar. Y pensé, a ver, si has podido sobrevivir durante tantos años este sufrimiento, ¿cómo lo has hecho? Solo Dios me ha podido ayudar. A ver si te entra en la cabeza de que no hay peor cosa que vivir sin Él. Así que confía tú en su voluntad, que de Él depende tu vida ahora. En ese momento en que me propuse dejar el trabajo, sabía que lo que estaba haciendo era por Dios, no era por mí. Y desde aquel día me propuse seguirlo a Él. Y así Él me dio el regalo de tener convicción por fe, de ser su hijo y asimismo declararlo públicamente en el bautismo. Y para acabar, me gustaría deciros el salmo que me ayudó antes de convertirme gratamente al Señor y que me sigue ayudando hoy en día, que es el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que ha hecho los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarde. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén.